Hoy se arrojaron conchas de ostra en Charlotte Harbor para mejorar la calidad del agua y ayudar a los peces y pescadores. Las conchas actúan como un filtro natural para eliminar toxinas del ecosistema. Entre 2007 y 2024, el estado de Florida vertió 500,000 de toneladas de basura al fondo del Golfo de México. No fue un accidente, no fue un encubrimiento, fue un programa oficial, financiado con fondos públicos, ejecutado por agencias gubernamentales, ante la oposición activa de grupos ecologistas, pescadores locales y varios científicos que lo calificaron públicamente de irresponsable. La basura en cuestión eran conchas de ostras, millones y millones de conchas raspadas de platos de restaurante, barridas de plantas procesadoras de mariscos, cargadas en barcazas y vertidas al fondo marino cerca de Cedar Key, en la costa del Golfo. Los críticos tenían razones sólidas para oponerse. El fondo marino de esa zona era arena suave con vida frágil. Las conchas podían enterrar lo poco que quedaba, podían alterar las corrientes, podían destruir zonas de pesca que varias generaciones de familias habían trabajado durante décadas. Los científicos que diseñaron el programa se prepararon para el fracaso. Su expectativa más optimista era que en 3 o 4 años pudieran ver algún signo temprano de colonización biológica. 18 meses después de los primeros vertidos, el equipo de monitoreo regresó al sitio y encontró algo que ningún modelo había predicho. No en 4 años, no en 2 años, en meses. Lo que estaba creciendo en el fondo del Golfo no tenía precedente en la literatura científica sobre restauración de arrecifes artificiales. Las tasas de colonización no coincidían con ningún dato previo. La velocidad de la recuperación biológica era tan anómala que los investigadores pasaron semanas recalibrando sus instrumentos para asegurarse de que no había un error de medición. No había ningún error. Y lo que pasó a continuación, en ese tramo de fondo marino que nadie esperaba que produjera nada, se convirtió en uno de los experimentos de restauración más importantes que se han documentado en la historia de la biología marina. Esta es esa historia. Y la lección que contiene no es sobre ostras ni sobre el Golfo de México. Es sobre lo que ocurre cuando dejas que el sistema haga el trabajo que lleva millones de años preparado para hacer. El problema que el Golfo no podía resolver. Solo para entender por qué el experimento importa, primero tienes que entender cuál era el problema que intentaba resolver. El Golfo de México tiene un problema con las ostras. O más exactamente, ya no tiene ostras en la escala que necesita para funcionar como ecosistema costero saludable. Una ostra adulta filtra entre 110 y 190 litros de agua al día. En un arrecife de ostras saludable, con millones de individuos trabajando en paralelo, esa filtración elimina partículas en suspensión, nutrientes en exceso, bacterias dañinas y escorrentía agrícola de volúmenes masivos de agua costera, sin maquinaria, sin electricidad, sin coste de mantenimiento. Eso es lo que los arrecifes naturales de ostras del Golfo hacían durante siglos, pero las costas de Florida perdieron esos arrecifes. La sobrepesca, la contaminación y el desarrollo costero desmantelaron una red que una vez cubría cientos de kilómetros cuadrados. Para principios de los años 2000, quedaba una fracción de lo que había existido. El problema no era solo que hubiera menos ostras. El problema era que sin arrecifes no puede haber ostras, y sin ostras no pueden formarse arrecifes. Las ostras se reproducen liberando larvas que flotan con las corrientes, buscando una superficie dura donde asentarse. En un sistema de arrecife sano, esa superficie son las conchas acumuladas de generaciones anteriores. Siglos de ostras muertas apiladas en una plataforma dura y compleja que filtra el agua, frena la erosión y alberga unas 300 especies distintas. Sin esa plataforma, las larvas derivan en agua abierta sin encontrar dónde asentarse. Mueren, no hay nuevas ostras, no hay nuevas conchas para la siguiente generación. El ciclo se rompe, y el Golfo no tenía ningún mecanismo para repararlo solo. Lo que los gestores de pesca de Florida estaban buscando era una forma de reinsertar la pieza que faltaba. La apuesta que nadie esperaba ganar. La idea que finalmente se llevó a cabo era tan simple que resultaba difícil tomarla en serio. Las ostras necesitan superficie dura. Las conchas de ostras son superficie dura. Florida tiene toneladas de conchas de ostras que van a los vertederos cada año procedentes de restaurantes y plantas procesadoras de mariscos. Y si en lugar de enviarlas al vertedero,
Las depositabas en el fondo marino donde antes había arrecifes. Las conchas iban al vertedero de todas formas. Si el experimento funcionaba, ganabas arrecifes. Si fallaba, simplemente habías cambiado el destino de una basura que de todas formas existía. La Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida aprobó el programa en 2007. La oposición fue inmediata y organizada. Organizaciones ecologistas lo catalogaron como vertido oceánico disfrazado de conservación. Advirtieron que las conchas enterrarían la escasa vida que todavía se aferraba al fondo arenoso. Los pescadores locales temían que los sedimentos alteraran las corrientes y destruyeran zonas de pesca que sus familias habían trabajado durante generaciones. No era una oposición marginal, era seria, articulada y respaldada por preocupaciones ecológicas reales. Los propios científicos detrás del programa se prepararon para el fracaso. Diseñaron el programa con la expectativa de que, en el mejor caso, en 3 o 4 años verían algún signo temprano de colonización. Establecieron sitios de control para comparar. Instalaron sistemas de monitoreo de agua. Se prepararon para documentar un fracaso lento y progresivo. En lugar de eso, 18 meses después, uno de los especialistas en hábitat de moluscos de la comisión tuvo que detenerse en mitad de una sesión informativa del equipo, porque lo que los datos de monitoreo estaban mostrando no encajaba en ningún marco de referencia que tuviera. Vida, colonizando los montículos de conchas. No en el plazo que cualquier proyecto de arrecife artificial hubiera considerado normal, en meses. La fase invisible que lo explicó todo. La razón por la que sucedía tan rápido no era visible desde la superficie. No era visible desde un barco, no era visible desde la cámara de un buzo. Estaba sucediendo a escala microscópica. Y lo que ocurría a esa escala era más extraño de lo que nadie había anticipado. Los primeros colonizadores no eran peces, no eran ostras, eran bacterias. En cuestión de días después de que las conchas tocaran el fondo marino, bacterias microscópicas empezaron a extenderse por las superficies de carbonato de calcio, formando biopelículas delgadas, láminas vivientes estructuradas que convierten la concha muerta en microhábitat funcional. No eran manchas bacterianas aleatorias. Eran infraestructura biológica organizada, estableciendo los cimientos para todo lo que vendría después. Y aquí está el detalle, que cambió la comprensión de por qué esto funcionaba tan diferente a cualquier arrecife artificial previo. Las conchas de ostras están compuestas principalmente de aragonita, una forma de carbonato de calcio que se disuelve lentamente en el agua marina. A medida que las conchas liberaban iones de calcio, creaban pequeñas zonas alcalinas localizadas en el agua circundante. Esos cambios químicos localizados eran exactamente lo que los organismos calcificadores, percebes, gusanos tubulares, ostras jóvenes, necesitaban para asentarse y crecer. Las conchas no estaban simplemente ofreciendo una superficie donde agarrarse. Estaban fabricando las condiciones químicas para su propia colonización. Un bloque de hormigón o un casco de acero hundido da a un organismo un lugar donde sentarse. No hace nada para cambiar el agua. Las conchas hacían las dos cosas simultáneamente, superficie y química a la vez. Y esa combinación es lo que distinguió el fondo del Golfo de cualquier otra estructura artificial depositada antes. Semanas después, diatomeas y microalgas se instalaron en las biopelículas, creando la base de una red trófica rudimentaria. Crustáceos microscópicos y moluscos larvales llegaron a continuación. Esos herbívoros atrajeron a los primeros peces juveniles. Cada etapa alimentó a la siguiente. Un ciclo de retroalimentación autorreforzante ensamblándose invisiblemente a partir de desperdicios de mariscos de restaurante. Para el final de los primeros 6 meses, las superficies de las conchas estaban recubiertas de biopelículas en capas y microalgas. Para un observador casual, los sitios todavía parecían un fracaso, montículos apagados en el fondo del mar, sin nada dramático. Pero las muestras de agua y los testigos de sedimento contaban una historia diferente. En menos tiempo del que cualquier arrecife artificial convencional tarda en mostrar alguna señal biológica, los depósitos de conchas ya habían establecido un ecosistema microscópico completo. La fase invisible era el andamiaje oculto. Sin las bacterias,
sin la química de la aragonita, sin la biopelícula alimentando a los primeros herbívoros, no hay arrecife, solo calcio, solo arena. El andamiaje estaba en su lugar, el ciclo roto que volvió a girar. Con el andamiaje microscópico establecido, el siguiente paso era el que nadie se atrevía a predecir. Las larvas de ostra, llamadas espat, derivan con las corrientes buscando una superficie dura donde asentarse. Tienen una ventana estrecha para encontrar ese sustrato. Si no lo encuentran, mueren. En un sistema de arrecife sano, ese sustrato son las conchas acumuladas de generaciones anteriores. El arrecife, cada generación deja el material bruto para la siguiente. En las aguas del Golfo de Florida, ese ciclo había estado roto durante décadas. Las larvas derivaban en agua abierta sin encontrar dónde asentarse. Morían. No había nuevas ostras. No había nuevas conchas. Los depósitos de conchas resolvieron ese cuello de botella casi de inmediato. Queda Montículo era una zona de aterrizaje concentrada, posicionada exactamente donde las corrientes del Golfo llevarían a las larvas a la deriva. En el primer año, los investigadores de la Universidad de Florida documentaron ostras juveniles asentándose en las conchas depositadas en números que superaban con creces las proyecciones. Para el segundo año, esas ostras juveniles eran adultos reproductivos. Estaban liberando sus propias larvas, que se asentaban en el arrecife existente y añadían una segunda generación a la estructura. Las manos humanas habían establecido las condiciones iniciales. La naturaleza había tomado el control completamente. Para el tercer año, los estudios de monitoreo registraban un promedio de 847 ostras por metro cúbico de conchas depositadas. Las zonas de fondo blando cercanas sin sustrato no sostenían prácticamente ninguna. Misma agua, mismas corrientes, mismas larvas derivando por encima. La única diferencia era la presencia de una superficie dura. Y los arrecifes ya no estaban confinados a los puntos de depósito originales. Las ostras morían, añadían sus conchas y proporcionaban sustrato para la siguiente oleada. Crecimiento vertical, expansión horizontal. El arrecife se estaba construyendo a sí mismo, exactamente como lo había hecho siempre, antes de que los naturales fueran destruidos. Cuando los peces llegaron, llegó todo lo demás. Uno de los pescadores más activos en oponerse al programa desde el principio había testificado contra él. Había advertido que arruinaría las zonas de pesca que su familia había trabajado durante 3 generaciones. No era un crítico casual. Era un hombre con décadas de conocimiento de esas aguas, y cada instinto que tenía le decía que el plan era un error. En 2013, de pie en la barandilla de su barco sobre uno de los sitios de arrecife establecidos, vio un banco pesado de peces rojos sosteniéndose en la corriente alrededor de un montículo de conchas, y dijo algo que nunca había planeado decir. Estaba equivocado. Nunca había visto peces apilarse así en 25 años en estas aguas. Ese cambio de opinión no fue solo un hombre cambiando de idea. Fue el momento en que la evidencia científica y la experiencia vivida de la costa del Golfo finalmente se alinearon. En 2 años desde que los arrecifes se habían establecido, los estudios de peces cerca de Cedar Key estaban arrojando números que hicieron que el equipo investigador recalibrara su metodología, porque los resultados parecían demasiado fuertes para ser reales. La biomasa alrededor de los sitios de arrecife había aumentado más de un 340% en comparación con las áreas de control. La diversidad de especies aumentó un 280%. No eran peces agregándose desde otro lugar, eran juveniles sobreviviendo en un hábitat que antes no los había sostenido. Los arrecifes estaban produciendo vida, no concentrándola. Esa distinción importa más de lo que parece. Los arrecifes artificiales de hormigón o barcos hundidos son notorios por concentrar peces que ya existen en un área, redistribuyendo esencialmente una población fija alrededor de un nuevo punto de referencia. Eso puede parecer dramático en un estudio sin representar ningún aumento real de la vida marina. Los arrecifes de Cedar Key eran diferentes. Los recuentos de peces juveniles, animales nacidos en esas aguas y que sobrevivían hasta la madurez allí mismo, eran el motor principal del aumento. Los arrecifes estaban creando las condiciones de supervivencia que antes no habían existido, permitiendo que los peces jóvenes llegaran a la madurez donde antes habrían muerto.
La cascada ecológica siguió escalando. Los pulpos establecieron territorios en las grietas complejas del arrecife. Las tortugas marinas regresaron, forajeando en las comunidades de invertebrados. Los delfines fueron observados cazando metódicamente en los bordes del arrecife, trabajando las densas concentraciones de peces. Cada nueva llegada reforzó la red trófica por debajo de ella. El sistema se volvía más complejo, más estable y más resiliente con cada temporada. Las máquinas de limpieza de 1.000 millones de litros. Una ostra adulta filtra entre 110 y 190 litros de agua de mar al día. Por sí sola, esa es una curiosidad, pero ejecuta esa cifra a través de cientos de miles de ostras prosperando en los arrecifes restaurados, y se convierte en algo asombroso. Sistemas de arrecife completos estaban procesando miles de millones de litros de agua del Golfo diariamente, extrayendo partículas en suspensión, nutrientes en exceso, bacterias dañinas y escorrentía agrícola, sin maquinaria, sin electricidad y sin coste de mantenimiento. La naturaleza había ensamblado una planta de tratamiento de agua a escala industrial con desperdicios de restaurante de mariscos, y se gestionaba a sí misma. El Golfo de México tiene un problema crónico de escorrentía. El nitrógeno y el fósforo de granjas y zonas urbanas vierten en las aguas costeras sin parar, alimentando las floraciones de algas dañinas que enturbian el agua, sofocan la vida marina y periódicamente desencadenan mortalidades masivas de peces. Los arrecifes de ostras estaban atacando ese problema en su origen. La claridad del agua alrededor de los sitios de arrecife comenzó a mejorar de manera medible en pocos años. Los niveles de oxígeno disuelto subieron, las concentraciones de nutrientes bajaron, y las mejoras no se quedaban localizadas. Se irradiaban hacia afuera, afectando las aguas circundantes en un radio creciente alrededor de cada sitio. Agua más clara permitía que la luz solar penetrara más profundamente. La hierba marina, hábitat vital para peces juveniles, manatíes y tortugas marinas, depende de la luz para sobrevivir. A medida que los arrecifes aclaraban el agua, las praderas de hierbas marinas comenzaron a expandirse hacia zonas que habían estado demasiado turbias para ellas durante años. Y entonces, la hierba marina estabilizó el sedimento, lo que redujo aún más la turbidez, lo que permitió que penetrara más luz, lo que impulsó más crecimiento de hierba marina. Un segundo ciclo de retroalimentación autorreforzante, activado por el primero, irradiando beneficios por todo el sistema costero. Una recuperación estaba desencadenando otra. Los investigadores estimaron que los servicios de filtración, solo generados por el 500.000 de toneladas de conchas, depositadas entre 2007 y 2024, valían decenas de millones de dólares. Un valor que habría requerido infraestructura mecánica extraordinaria para igualar. La naturaleza lo estaba haciendo gratis, el ciclo que nadie pudo detener. Los resultados no se quedaron en Florida. Alabama lanzó su propio programa de reciclaje de conchas en 2015. Mississippi siguió. Louisiana inició grandes iniciativas de construcción de arrecifes. El proyecto 1.000 millones de ostras en el puerto de Nueva York aplicó el mismo principio en una de las vías navegables urbanas más contaminadas de América del Norte, demostrando que el modelo no estaba vinculado al Golfo cálido y poco profundo. La idea se estaba extendiendo porque en todas partes que se probaba, funcionaba. El concepto emergente de todo esto tenía un nombre que los investigadores comenzaron a usar con mayor frecuencia: diseño ambiental circular. La idea de que los materiales una vez descartados como residuos, conchas de ostras, fragmentos de coral, escombros de caliza, podían reutilizarse como infraestructura ecológica funcional, no como un parche, sino como una estrategia de diseño deliberada, con retornos medibles. El proyecto de Florida no solo había restaurado un arrecife, había demostrado una filosofía que estaba comenzando a remodelar la manera en que la ingeniería de conservación aborda el problema de las costas degradadas. El interés internacional llegó rápidamente. Los ingenieros costeros en Canadá, Australia y Europa empezaron a estudiar el modelo de Florida, buscando soluciones basadas en la naturaleza para problemas que siempre habían abordado con hormigón y acero. Los programas tradicionales de arrecifes artificiales, barcos hundidos, bolas de arrecife, tenían un defecto consistente. Concentraban peces que ya existían cerca,
sin generar nueva producción biológica. Los ciclos subyacentes de reproducción, filtración y creación de hábitat estaban ausentes. Los arrecifes de conchas de ostras eran fundamentalmente diferentes. No solo proporcionaban estructura, reiniciaban los procesos biológicos interrumpidos por décadas de actividad humana, y seguían funcionando sin inversión adicional. La prueba que nadie había diseñado. Septiembre de 2017. Huracán Irma. Categoría 4. Vientos que superaban los 240 km por hora. Mareas de tormenta catastróficas. Olas golpeando la costa del Golfo con suficiente fuerza para despojar playas y remodelar costas de la noche a la mañana. Nadie había construido los arrecifes como defensa contra huracanes. Pero un huracán estaba a punto de ponerlos a prueba de todas formas. Cuando los evaluadores de daños recorrieron la zona después de que Irma pasara, encontraron algo que detuvo la conversación en seco. Las costas respaldadas por los arrecifes de ostras restaurados habían sufrido dramáticamente menos erosión que los tramos desprotegidos cercanos. En promedio, la erosión se redujo entre un 30 y un 40% en comparación con las playas de arena blanda adyacentes. La diferencia era visible desde un barco. Los arrecifes habían actuado como atenuadores naturales de olas. Su densa, irregular y tridimensional estructura, capas de ostras vivas apiladas sobre capas de conchas, rugosa y compleja, absorbió y dispersó la energía de las olas antes de que alcanzaran la orilla a plena fuerza. Sin superficie lisa para que las olas corrieran, solo fricción, rompiendo el impulso, reduciendo la altura, protegiendo la tierra detrás. Los ingenieros estimaron que los arrecifes habían prevenido aproximadamente $2,7 millones en daños a propiedades costeras, solo durante Irma. El coste total de todo el programa de restauración de 15 años, aproximadamente $4,5 millones. En una sola tormenta, los arrecifes habían casi cubierto el coste de su propia construcción. Pero aquí está lo que los diques simplemente no pueden hacer. Los diques se agrietan, el enrocado se desplaza. El acero se corroe, el hormigón eventualmente falla. Los arrecifes de ostras, por el contrario, son autorreparables. El daño de las tormentas desencadena un nuevo asentamiento larval. Cada generación sucesiva de ostras añade altura y complejidad estructural. La barrera se hacía más fuerte después de cada tormenta, no más débil. Un dique está en su mejor momento el día 1 y declina desde entonces. Un arrecife está en su peor momento el día 1 y mejora mientras vive. Los ingenieros costeros y los responsables de políticas que habían descartado la restauración de ostras como un proyecto de conservación de nicho, de repente tenían un problema. No tenían ningún argumento convincente en contra. Lo que había comenzado como una estrategia controvertida de disposición de residuos se había convertido silenciosamente en uno de los sistemas de defensa costera más rentables jamás documentados en la costa del Golfo americano. Las estructuras vivas que se negaron a quedarse quietas. Para principios de la década de 2020, los arrecifes de Florida habían logrado algo que ningún arrecife artificial en la región había conseguido. Habían crecido más allá de su huella original, sustancialmente, mensurablemente. Los sitios más antiguos habían aproximadamente duplicado su área total desde el depósito inicial, expandiéndose en todas las direcciones desde los montículos de conchas originales, sin ningún aporte humano adicional. El mecanismo era el propio ciclo reproductivo de la ostra. Cada generación se asentaba en la estructura existente, maduraba, moría y contribuía con conchas para la siguiente oleada de larvas. Acumulación vertical, propagación horizontal. El arrecife estaba diseñando su propia expansión, generación a generación, sin ninguna asistencia requerida. La complejidad estructural había aumentado dramáticamente en 15 años. Los primeros depósitos eran montículos irregulares de calcio suelto, crudos, apenas más que pilas. Los arrecifes vivos que emergieron eran arquitectónicamente elaborados. Perfiles verticales, huecos entre densos agrupamientos de ostras, salientes, superficies entrelazadas que creaban docenas de microhábitats distintos. Cangrejos,
pulpos, estrellas de mar y peces juveniles explotaban simultáneamente diferentes características estructurales. No un sustrato, un ecosistema. Y los investigadores estaban encontrando evidencia de que los densos arrecifes de ostras secuestran carbono orgánico en sus conchas y en los sedimentos circundantes, atrapando gases de efecto invernadero que de otra manera contribuirían a la acidificación del océano y al calentamiento atmosférico. La restauración de ostras había comenzado a aparecer en las estrategias de adaptación climática, no solo para la recuperación de hábitats y la defensa costera, sino para la gestión del carbono. El caso ecológico se había ampliado hasta convertirse en un caso climático casi por accidente. Una pila de desperdicios de restaurante era ahora parte de la conversación sobre los gases de efecto invernadero. Las métricas de biodiversidad en los sitios maduros se estaban acercando a los niveles registrados en arrecifes naturales de caliza prístinos, el estándar de oro. El tipo de arrecife que la naturaleza tarda un tiempo incontable en construir. Las tortugas marinas en peligro de extinción regresaron. Los delfines cazaban metódicamente en los bordes del arrecife. El golfo se estaba reconstruyendo alrededor de las ostras. Y las ostras se estaban reconstruyendo alrededor del golfo. Los dos se habían convertido en un solo sistema, alimentándose mutuamente. La trayectoria a largo plazo apuntaba hacia algo que los científicos de restauración rara vez se atreven a afirmar. Un sistema autosuficiente que ya no requiere gestión humana. Los depósitos de conchas de 2007 habían sembrado un ciclo que ahora se perpetuaba indefinidamente. Cada ostra que vivía y moría contribuía sustrato para la siguiente generación. Cada generación expandía la huella del arrecife. Cada expansión creaba nuevo hábitat, filtraba más agua, protegía más costa y sostenía más especies. Cada parte del ciclo fortalecía a todas las demás partes. La intervención había terminado, el ecosistema no. Estaba funcionando con su propio impulso biológico, y los datos sugerían que seguiría así durante décadas, potencialmente siglos. Ese resultado había sido impensable en 2007. Era un hecho mensurable a principios de 2020. La lección que va más allá del golfo. Hay algo en el patrón de esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. El mismo patrón que vimos cuando los castores de Oregon reiniciaron un río que nadie más podía arreglar. El mismo que vimos cuando los coyotes de Texas estaban ganando la guerra contra los cerdos salvajes de forma gratuita mientras nosotros pagábamos para eliminarlos. El mismo que vimos cuando los bisontes de Texas revivieron un desierto en 24 meses que los ingenieros habían declarado irreversiblemente degradado. Los arrecifes de ostras de Florida añaden un capítulo más a la misma historia. El sistema ecológico lleva millones de años aprendiendo a gestionar el equilibrio del que depende. Cuando quitamos una pieza clave, el sistema empieza a degradarse. Nosotros intentamos compensar esa degradación con intervención tecnológica, diques, plantas de tratamiento de agua, programas de repoblación de peces, estructuras de hormigón hundidas. Y la intervención tecnológica nunca fue tan eficiente, tan barata ni tan sostenible como la pieza original que habíamos quitado. Luego, cuando alguien tuvo el coraje de intentar devolver esa pieza, el sistema recordó cómo funcionar, y lo hizo más rápido de lo que nadie había predicho. Pero esta historia tiene un giro que las otras no tienen de manera tan clara. La pieza que devolvieron a este ecosistema no era un animal vivo, era basura. Era el residuo de la propia actividad humana, que había degradado el sistema en primer lugar. Conchas de ostras extraídas del océano, procesadas, vendidas como alimento, y devueltas al mismo cuerpo de agua del que venían. La solución a la degradación del Golfo de México estaba literalmente en los cubos de basura de los restaurantes de mariscos de Florida, esperando que alguien se molestara en devolverla al lugar donde pertenecía. La concha de ostra no hace nada sofisticado, no es tecnología de punta, no requiere diseño de ingeniería complejo, es carbonato de calcio, es lo que queda después de que te comes la ostra. Pero cuando la pones en el lugar correcto, en el fondo marino donde una vez hubo arrecifes, las bacterias llegan en días, la química del agua cambia en semanas, las larvas se asientan en meses, los peces llegan en el primer año, y para el tercer año el ciclo se ha reiniciado completamente,
y el sistema sigue adelante sin que nadie tenga que hacer nada más. El pescador que se pasó décadas convencido de que el programa era un error, vio el banco de peces rojos y cambió de opinión inmediatamente. Ese momento de cambio es el que importa. No porque un hombre cambiara de opinión, sino porque representa el momento en que la evidencia empírica convenció a alguien que tenía todo el incentivo para no creer. Y en ese momento, la historia dejó de ser sobre ostras y se convirtió en algo más amplio, en una demostración de lo que es posible cuando devolvemos al sistema lo que le quitamos, en lugar de intentar reemplazarlo con algo que nosotros diseñamos. Escríbeme en los comentarios. ¿Hay un ecosistema degradado cerca de donde vives que crees que podría responder de esta manera si alguien le devolviera la pieza que le falta? ¿Un río? ¿Una costa? ¿Un pastizal? ¿Un bosque? Porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Suscríbete a Wise. No te contamos lo que ocurrió. Te contamos el patrón que lo explica y qué nos dice sobre todos los demás sistemas donde cometemos el mismo error. 500,000 de toneladas de basura que se convirtieron en el sistema de defensa costera más rentable documentado en la costa del Golfo. Un ciclo que se rompió durante décadas y se reinició en meses. Un ecosistema que ahora se expande solo, sin ayuda, décadas después de que la intervención humana terminara. La misma historia que en los Everglades, la misma que en los ríos de Oregon, la misma que en los pastizales de Texas, la misma que en el desierto chino. Cuando devuelves la pieza que faltaba, el sistema recuerda cómo funcionar, a veces más rápido de lo que ningún modelo predijo. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que la restauración ecológica siempre requiere tecnología cara y tiempo infinito. Activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro sistema donde la solución ya está disponible y nadie la ha reconocido todavía. En Wise, las soluciones más poderosas casi siempre son las que el sistema ya sabía. Nosotros solo tenemos que devolverlas al lugar donde pertenecen. Hasta el próximo video.